En esta clase vamos a ver el tema de las fuerzas, los campos y los potenciales eléctricos. Vamos a empezar hablando un poco de cómo está constituida la materia. Nosotros sabemos que la materia está formada por átomos y a su vez cada átomo posee un núcleo donde tenemos protones de carga positiva y neutrones que son partículas sin carga. Alrededor del núcleo y alejado del núcleo tenemos electrones que poseen carga negativa. Un átomo en estado normal es eléctricamente neutro. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de carga positiva asociada a los protones va a tener el mismo valor que la cantidad de carga negativa asociada a los electrones. Cada átomo se caracteriza por un determinado número, que es el número Z, que me indica la cantidad de protones o electrones en el átomo. Si bien el comportamiento del átomo necesitaría, el análisis de este comportamiento necesitaría de una teoría sofisticada que es la mecánica cuántica, muchas veces si tomamos un modelo sencillo, este modelo es útil para explicar algunos fenómenos. Este modelo, que a veces se le llama modelo planetario, consiste en considerar que el átomo está formado por un núcleo y que hay electrones que orbitan alrededor del núcleo. El tamaño del núcleo es mucho menor que el tamaño del átomo. El tamaño del átomo de un átomo es del orden de unos 10 a la menos 10 metros. En cambio, el tamaño del núcleo es del orden de 10 a la menos 15 metros, es decir, unas 100.000 veces más pequeña. Por otra parte, también sabemos que la masa del átomo está concentrada en el núcleo, ya que cada electrón tiene una masa que es aproximadamente 1800 veces menor que la masa de un protón. Los neutrones tienen una masa comparable a la de los protones. Bueno, cuando un átomo pierde uno o más electrones o gana electrones, decimos que se trata de un ion. Si el átomo pierde electrones, entonces se convierte en un ion positivo, y si gana electrones, se convierte en un ion negativo. Los electrones que corresponden a las capas más externas del átomo son los que se llaman electrones de valencia o electrones de conducción, y son responsables de la mayoría de las propiedades químicas de esos átomos. Bueno, en la mayoría de las aplicaciones macroscópicas de la electricidad, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con metales, con conductores sólidos, los electrones de conducción pueden desplazarse dentro del material e incluso pueden pasar de un cuerpo a otro, permitiendo la transferencia de carga. Ahora, en los seres vivos, en general, las partículas cargadas no son electrones de conducción, sino que son iones que se mueven dentro de un medio, que generalmente es agua. Bueno, vamos a pasar ahora al análisis cuantitativo de la electricidad. Vamos a empezar enunciando lo que se llama la ley de Coulomb. Coulomb encontró que cuando tenemos dos cuerpos cargados puntuales, es decir, dos cuerpos cuyo tamaño es mucho menor que la distancia entre ellos, entonces cada uno de esos cuerpos ejerce sobre el otro una determinada fuerza. Esa fuerza, que le vamos a llamar fuerza eléctrica, es proporcional a la cantidad de carga depositada en cada uno de esos cuerpos y es inversamente proporcional a la distancia entre los cuerpos. Si las partículas cargadas son positivas, ambas positivas o ambas negativas, se observa que la fuerza eléctrica o la fuerza coulombiana es una fuerza de repulsión, mientras que si los dos cuerpos tienen cargas de distinto signo, entonces la fuerza eléctrica es de atracción. Esta ecuación que tenemos escrita acá lo que nos permite calcular es el módulo de la fuerza eléctrica. Por eso acá aparece entre barras de valor absoluto la carga. Hay que tener en cuenta el signo de las cargas para poder dibujar los vectores fuerzas, pero para calcular el módulo en la ecuación vamos a reemplazar siempre el valor absoluto de la carga.
En esta ecuación, Q1 y Q2 es la carga de cada una de las partículas, R es la distancia entre ellas y K es una constante que depende del sistema de unidades. Veamos el valor de esa constante que está en la siguiente página. Si las cargas se encuentran en el vacío, entonces el valor de la constante es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. La unidad de la carga eléctrica es el coulomb. Esa es la unidad de carga en el sistema internacional. Muchas veces esta constante electrostática se la escribe en función de otra constante. K se puede escribir como 1 sobre 4pi epsilon 0, donde epsilon 0 se llama permitividad dieléctrica del vacío. Este valor que pusimos acá es el valor de la constante electrostática en el vacío, o sea, suponiendo que las cargas se encuentran en reposo y en el vacío. Entonces, ese valor está relacionado con la permitividad dieléctrica del vacío. Si despejamos de acá el valor de esa permitividad, nos da que es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. En realidad es la permitividad del vacío, epsilon 0, la que aparece en las ecuaciones más importantes de la electricidad. Pero al usar la ley de Coulomb, para no tener que hacer este cálculo cada vez que la utilicemos, directamente usamos la constante K. Si nosotros observamos la ley de Coulomb, ¿sí? Notamos que esta ley presenta una enorme semejanza con la ley de gravitación universal de Newton. Recordemos que esa ley nos decía que si nosotros tenemos dos partículas con masas m1 y m2, la fuerza gravitatoria entre esas partículas es proporcional a la masa de cada una de esas partículas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En este caso, la fuerza eléctrica es proporcional a la carga de cada partícula e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, en el caso eléctrico, en el caso de la ley de Coulomb, la magnitud que nos interesa es la carga y no la masa de cada partícula. Otra diferencia es que en el caso gravitatorio, las fuerzas siempre son de atracción. En cambio, en el caso eléctrico, las fuerzas pueden ser de repulsión para cargas de igual signo o de atracción para cargas de diferente signo. Bueno, una aclaración. En realidad, nosotros dijimos que el Coulomb es la unidad de carga en el sistema internacional, pero no es una unidad fundamental. La unidad fundamental del sistema internacional es el ampere, que mide corriente. Entonces, un Coulomb se define como un ampere multiplicado por un segundo. En el siguiente tema vamos a ver qué significa el ampere, que es la unidad de la corriente eléctrica. Bueno, la carga elemental, que sería la carga de cada protón o la carga de cada electrón, tiene un valor de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Quiere decir que para reunir una carga de un coulomb nosotros necesitamos del orden de 10 a la 19 electrones o 10 a la 19 protones. Eso es una cantidad de carga enormemente grande. Como ejemplo, podemos calcular la fuerza que experimentarían dos cuerpos puntuales cargados si cada uno de ellos tuviera una carga de un coulomb y la distancia entre ellos fuera de 1 metro. Si aplicamos la ley de Coulomb nos da que esa fuerza es 9 por 10 a la 9 newton. Es decir, esa fuerza equivaldría al peso de 1.000.000 de toneladas. Es una fuerza enormemente grande, ¿sí? O sea, por eso siempre las cargas que acumulan los cuerpos en general los vamos a medir en microcoulomb o en nanocoulomb, porque son cantidades de carga pequeñas comparadas con un coulomb. Ahora vamos a continuar hablando sobre el concepto de campo eléctrico. ¿Qué es esto del campo eléctrico? Consideremos que tenemos una carga Q distribuida en un cuerpo, como por ejemplo en esta esfera que está cargada positivamente, y tenemos una carga puntual Q sub 0 a una cierta distancia del primer cuerpo cargado.
Esta carga sí vamos a pedir que sea puntual, pero esta otra podría ser no puntual, podría ser un cuerpo extenso cargado. Entonces, una manera de explicar la fuerza que el primer cuerpo ejerce sobre el otro es diciendo que este primer cuerpo perturba todo el espacio que lo rodea y genera en cada punto de ese espacio una propiedad. A esa propiedad le vamos a llamar campo eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico que está presente en el lugar donde se encuentra la carga Q sub 0 es responsable de producir la fuerza sobre esta carga. Es decir, que el campo aparece como un intermediario para la interacción entre estos dos cuerpos cargados. En la antigüedad se lo pensaba el campo como, a veces se le llamaba como una atmósfera eléctrica, como que este cuerpo al tener carga afectaba a cada punto del espacio y producía lo que se llamaba la atmósfera eléctrica. Después se precisó mucho más ese concepto y se definió el campo eléctrico en forma vectorial. ¿Cómo definimos el campo eléctrico en un punto? Para definir el campo eléctrico en un punto del espacio tenemos que colocar una carga de prueba en ese punto. Entonces el campo eléctrico se define como la fuerza que actúa sobre la carga de prueba dividido en el valor de esa carga. Es decir, que el campo aparece como una fuerza por unidad de carga. Lo que se observa es que si nosotros modificamos el valor de la carga de prueba, también se modifica proporcionalmente la fuerza que actúa sobre ella. Es decir, si nosotros ponemos una carga de prueba del doble, de valor doble, la fuerza también se hace el doble, de tal forma que el cociente me da siempre lo mismo. Es decir, el campo eléctrico en un punto determinado no depende del valor de la carga de prueba ubicada en ese punto, depende solamente de cómo está distribuida la carga en la fuente del campo y de la distancia entre el punto y la carga fuente. Nosotros podemos calcular el módulo del campo eléctrico producido por una carga puntual si ahora consideramos, en vez de un cuerpo extenso y una carga puntual, consideramos dos cargas puntuales. En este caso acá tenemos una carga Q grande y acá tenemos la carga Q sub 0. Entonces, el campo eléctrico en el lugar donde está ubicada la carga Q sub 0 sería la fuerza eléctrica que actúa sobre ella dividido en el valor de esa carga. Pero como en este caso hemos considerado dos cargas puntuales, esta fuerza la podemos calcular con la ley de Coulomb. Reemplazamos F sub 0 como K, Q sub 0 sobre R cuadrado y eso dividido en Q sub 0. Los Q sub 0 se cancelan y entonces finalmente me queda que el campo en el punto P es igual a la constante electrostática por la carga fuente dividida en la distancia entre la carga fuente y el punto considerado elevada al cuadrado. Acá se hace explícito lo que yo les comentaba en la página anterior. El valor del campo eléctrico en un punto, fíjense que no depende del valor de la carga ubicada en ese punto, sino que depende de la fuente que genera ese campo. Ese campo depende del valor de la carga fuente y de la distancia. ¿A qué distancia está el punto con respecto a la fuente? Si la carga fuente es positiva, entonces el campo eléctrico es un vector que apunta saliendo hacia afuera de la fuente. En cambio, si la carga fuente es negativa, entonces el vector campo eléctrico apunta hacia la carga fuente. Acá en este dibujo de abajo se puede observar una carga fuente positiva y el vector campo eléctrico graficado en distintos puntos del espacio alrededor de esta carga. En este punto, este sería el vector campo eléctrico, en este punto este es el vector campo eléctrico. Observemos que a medida que aumenta la distancia entre la fuente y el punto, el módulo del vector disminuye. ¿Por qué? Porque el módulo del vector campo depende de la inversa del cuadrado de la distancia. En este caso se representa el campo eléctrico producido por una carga fuente negativa y ahí se ve que los vectores apuntan hacia la carga que genera ese campo.
Y a medida que nos alejamos de la carga, el módulo del vector también disminuye, por supuesto. A partir de la definición de campo eléctrico, podemos encontrar una expresión para la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica que un campo produce sobre una carga Q sub 0 se puede expresar como F sub 0 igual a la carga por el campo que actúa sobre ella. Esta es una relación vectorial. Entonces, si la carga de prueba, la carga Q sub 0, es positiva, entonces el vector fuerza va a estar en la misma dirección y sentido del vector campo. Pero si la carga de prueba fuera negativa, el vector fuerza va a ser opuesto al vector campo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la carga de prueba Q sub 0 está a una cierta distancia de esta carga fuente. Esta carga fuente produce un campo en este punto dirigido hacia la derecha. Como la carga de prueba donde actúa ese campo es positiva, la fuerza eléctrica va a actuar en el mismo sentido del campo. Acá tenemos la misma situación, pero la carga de prueba es negativa. Entonces, al ser esta constante negativa, el vector fuerza es contrario al vector campo eléctrico. Entonces, sobre esta carga negativa actúa este campo eléctrico E y le produce una fuerza eléctrica F sub 0 que va en sentido contrario al campo eléctrico que actúa sobre esa carga. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos en el espacio varias cargas? No una sola, sino varias cargas. Acá tenemos una carga Q1, una carga Q2, una carga Q3. Entonces, para calcular el campo eléctrico total en un punto determinado, simplemente aplicamos el principio de superposición. El campo total en un determinado punto va a ser la suma vectorial de los campos que cada una de las cargas fuentes genera en ese punto. En este dibujo podemos ver que la carga Q1 produce en este punto, acá están los campos, la carga Q1 produce en este punto un campo E1. La carga Q2 produce este campo E2, la carga Q3 produce este campo E3. Entonces el campo resultante va a ser la suma vectorial de esos campos individuales. Ahora, si yo quisiera calcular la fuerza total que actúa sobre una carga de prueba Q sub 0 ubicada en ese punto, yo la puedo calcular a partir del campo total. Yo puedo decir la fuerza total es el valor de la carga Q sub 0 por el campo total. Como ese campo total era la suma de los campos individuales, lo expreso de esa forma y esta Q sub 0 puede entrar dentro de la sumatoria. Ahora, Q sub 0 por E sub I es la fuerza que cada una de las carguitas Q1, Q2, Q3 producía sobre la carga Q sub 0. Entonces la fuerza total la puedo calcular como la suma de las fuerzas individuales. Es decir, yo tengo dos maneras de calcular la fuerza resultante sobre esta carga de prueba Q sub 0. Una manera es directamente multiplicar la carga por el campo resultante en el lugar donde ella se encuentra. Y la otra manera es calcular la fuerza que Q1 ejerce sobre Q0, la fuerza que Q2 ejerce sobre Q0, la fuerza que Q3 ejerce sobre Q0, o sea, calculo las fuerzas individuales y después sumo las fuerzas. Ya vamos a ver en el práctico esas dos formas de trabajar. Bueno, una manera de representar el campo eléctrico ya habíamos visto que es a través de vectores, es decir, yo puedo dibujar en distintos puntos del espacio que rodea a un cuerpo cargado vectores que representen el campo eléctrico. Otra manera diferente es dibujar lo que se llaman líneas de campo. Las líneas de campo, en lugar de dibujar vectores en puntos individuales, directamente se dibujan líneas continuas. ¿Y qué es lo que están representando estas líneas? Por un lado, estas líneas me indican la intensidad del campo. Donde las líneas están más juntas me indican que el campo es más intenso. Y en las zonas donde las líneas están más separadas me indican que el campo es más débil. Efectivamente, acá tenemos una carga positiva y las líneas de campo se separan a medida que yo me alejo de esta carga. Eso me indica que a medida que me alejo de la carga, el módulo del vector campo disminuye.
Por otro lado, la dirección de la línea me indica la dirección del campo y el sentido se indica a través de una flecha. Por eso acá la carga positiva tiene líneas de campo con flechas dirigidas hacia afuera de la carga. En cambio, una carga puntual negativa tiene líneas de campo exactamente de la misma forma, pero con flechas dirigidas hacia la carga, indicándome que el vector campo en cada punto está orientado hacia la carga de prueba negativa. Bien, vamos a ver ahora algunos casos particulares en donde tenemos más de una carga puntual. Un caso que va a aparecer muchas veces es el caso del dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico, digamos el dipolo eléctrico más sencillo consiste en dos cuerpos puntuales cargados con cargas más Q y menos Q separados una determinada distancia D. Es decir, las dos partículas deben tener la misma carga, pero de signo contrario. Para este tipo de sistema se define lo que se llama el momento dipolar eléctrico. El momento dipolar eléctrico es la carga de una de las partículas multiplicada por un vector distancia. Este vector distancia está dirigido desde la carga negativa hacia la positiva. En la naturaleza, muchas veces en las moléculas, los centros de las cargas positiva y negativa no coinciden. En ese caso hablamos de moléculas dipolares. Acá están representadas las líneas de campo eléctrico para un dipolo eléctrico. Acá tenemos la carga positiva, acá tenemos la carga negativa. Lo que podemos ver es que muy cerca de cada carga las líneas de campo son prácticamente radiales. ¿Por qué? Porque el campo que genera la otra es muy débil comparado con el que genera la carga que está cerca. Ahora, en un punto alejado de cada una de las dos cargas, las líneas de campo ya se alejan de la forma radial y toman esta forma curva. En este caso, si yo quiero conocer la dirección del campo en un punto determinado, es la dirección de una recta tangente trazada a la línea de campo. Y estas líneas lo que están representando ya es el campo resultante producido por las dos cargas presentes. Como les decía recién, en la naturaleza muchas moléculas son polares. Eso significa que tienen un momento dipolar eléctrico. En el caso de la molécula de agua, por ejemplo, los electrones pasan más tiempo con el oxígeno que con los átomos de hidrógeno. Eso hace que aparezca un momento dipolar eléctrico, aparecen dos momentos dipolares eléctricos dirigidos desde el oxígeno, los vectores desde el oxígeno hacia el hidrógeno, y eso me da un momento dipolar resultante. Y eso se debe físicamente, ¿no es cierto?, a que el centro de la carga positiva de la molécula está desplazado con respecto al centro de la carga negativa. Ahora vamos a pasar a ver las distribuciones continuas de carga. En muchas situaciones, a ver, vayamos por parte. En primer lugar, quisiera aclararles que se dice que la carga eléctrica está cuantizada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un cuerpo se carga, en general eso es porque el cuerpo recibe electrones o pierde electrones. Pero un cuerpo no puede perder medio electrón o un cuarto de electrón, digamos. El cuerpo siempre va a perder o va a ganar un número entero de electrones. Por lo tanto, la carga de un cuerpo siempre va a ser un múltiplo de la carga elemental. Ahora, en muchas aplicaciones macroscópicas, ese carácter cuantizado de la carga pasa desapercibido, porque son tantos los electrones que se distribuyen, por ejemplo, en una superficie o en un volumen, que podemos considerar como si la carga estuviera distribuida en forma continua en ese espacio. Entonces, muchas veces es conveniente definir lo que se llama la densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga ρ se define como la carga dividida en el volumen donde está distribuida esa carga.
En otras situaciones, por ejemplo, si tenemos una placa cargada, es conveniente definir lo que llamamos la densidad superficial de carga sigma, que es la carga dividida en el área de la superficie de esa placa. Entonces, ahora vamos a considerar algunas situaciones en donde vamos a hablar de una densidad volumétrica o una densidad superficial de carga. La primera situación que quisiera mencionar es el caso de una distribución con simetría esférica. Nos imaginemos que en lugar de tener una carga puntual, tenemos una esfera uniformemente cargada en su volumen o una esfera uniformemente cargada en su superficie. Lo que se observa es que fuera de la esfera, el campo que ella produce es exactamente el mismo que el campo producido por una carga puntual ubicada en el centro de la esfera. Es decir, que para una distribución de carga con simetría esférica, podemos utilizar la expresión que ya conocemos para el campo eléctrico debido a una carga puntual. La distancia en ese caso tiene que ser la distancia entre el centro de la esfera y el punto considerado. Otro caso que es de importancia para nosotros es el caso de un plano cargado uniformemente. Consideremos una placa que está cargada uniformemente. La carga de la placa dividida en el área S de la placa sería la densidad superficial de carga. Ahora, el campo eléctrico producido por esta placa, si nosotros consideramos distancias pequeñas comparadas con las dimensiones de las placas, ese campo se observa que es perpendicular a la dirección de la placa. Eso se puede entender en forma sencilla porque consideremos acá un elemento de carga de esta placa. Es como si tomáramos un pedacito de placa y decimos que en ese pedacito hay una carguita de Q. Esa carguita de Q produce en este punto P un pequeño campo. Ahora, a esa carga le corresponde un elemento de carga simétrico que en el mismo punto va a producir este otro campo, de tal forma que las componentes de esos campos paralelos a la placa se anulan entre sí, mientras que las componentes perpendiculares a la placa se suman entre sí. Entonces, yo puedo imaginarme que la placa está formada por distintos elementos de carga y que cada elemento de carga tiene su elemento simétrico que le anula la componente paralela a la placa y de ese modo nos damos cuenta de que el campo total producido por todos los elementos de carga de la placa resulta ser perpendicular a la placa. No vamos a ver la forma en que se calcula ese campo porque tiene una cierta complejidad matemática. Directamente yo les doy la ecuación. El campo eléctrico producido por una placa cargada se calcula como la densidad superficial de carga dividido en 2 epsilon 0. Este epsilon 0 es la permitividad del vacío que habíamos definido antes. Esta expresión es válida siempre y cuando nosotros consideremos distancias pequeñas comparadas con las dimensiones de las placas. A veces se dice que esta expresión es válida para una placa infinita. Otra cuestión importante es que este campo no varía con la distancia a la placa, porque acá no aparece la distancia, es un campo uniforme y que siempre es perpendicular a la dirección del plano de la placa. Bien, otro sistema que también es de importancia para nosotros es un par de placas con cargas más Q y menos Q. Entonces, acá tengo una placa cargada positivamente con una carga Q y acá tengo otra placa cargada negativamente pero con la misma carga Q. Si estas placas tienen además el mismo tamaño, la densidad superficial de carga también va a ser la misma. Cada una de estas placas produce un campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Consideremos, por ejemplo, la placa positiva. La placa positiva en este punto produce un campo que ya sabemos que apunta hacia afuera de esa placa positiva. En este punto apunta hacia la derecha porque tiene que apuntar hacia afuera de la placa y en este punto también apunta hacia la derecha. La placa negativa en cada punto del espacio produce un campo que siempre está dirigido hacia la placa negativa. Entonces en este mismo punto produce un campo que acá le llamamos E-,
que es el campo debido a la carga, a la placa negativa. Acá produce un campo dirigido hacia la placa negativa y acá produce un campo dirigido hacia la placa negativa. Si las densidades superficiales de carga son iguales, los módulos de estos campos también van a ser iguales. Pero acá lo que observamos es que esos campos van en sentido contrario, en esta zona y en esta zona, es decir, en el espacio que queda fuera de la región entre las placas. En cambio, en el espacio entre las dos placas, los dos campos apuntan en el mismo sentido y se suman. Entonces, la configuración de campo para este sistema formado por dos placas con densidades superficiales de carga iguales pero de distinto signo va a ser que en el espacio fuera de las placas el campo total vale 0 y el campo tiene un valor distinto de 0 en el espacio entre las placas. El valor de ese campo va a ser, como estoy considerando dos placas con la misma densidad superficial de carga, y cada una de ellas producía un campo sigma sobre 2 epsilon 0, el campo total en la zona entre las placas va a ser 2 veces sigma sobre 2 epsilon 0. Es decir, que va a valer sigma sobre epsilon 0. Bien. Hasta ahora, cuando hemos enunciado la ley de Coulomb y después el campo producido por un par de placas cargadas, por una o dos placas cargadas, ahí nos apareció la permitividad del vacío. Es decir, estamos considerando que esos cuerpos cargados se encuentran en el vacío. ¿Qué sucede si un medio material rodea al cuerpo cargado? Entonces, si la cantidad de carga en el cuerpo se mantiene, lo que se observa es que el valor del nuevo campo eléctrico es menor que en el vacío y el campo eléctrico disminuye en un factor K. Esa constante K es mayor que 1 y se denomina constante dieléctrica de un determinado medio material. En el caso... la constante dieléctrica nos va a permitir calcular la permitividad de un medio material. La permitividad de un determinado medio va a ser el producto de la permitividad del vacío por la constante dieléctrica. La constante dieléctrica es una magnitud sin dimensiones. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el campo eléctrico entre las dos placas cargadas, entre los dos planos paralelos cargados de recién, y hay un medio dieléctrico entre esas placas, entonces el campo se va a calcular como la densidad superficial de carga dividida en la permitividad de ese medio. La permitividad del medio sería K por la permitividad del vacío. Es decir que efectivamente ahí nos damos cuenta de que el campo está disminuyendo en un factor K. Acá en esta tabla tenemos algunos valores de la permitividad de la constante dieléctrica para distintos materiales. Para el vacío vale 1 la constante K. Tenemos diferentes valores. Una cosa notable es que, por ejemplo, el agua tiene una constante dieléctrica 80, es decir que si entre esas placas cargadas colocamos agua, entonces el valor del campo eléctrico va a disminuir 80 veces. En la membrana celular, por ejemplo, el valor de la constante dieléctrica varía más o menos entre 7 y 9. Vamos a seguir avanzando y vamos a definir el concepto de energía potencial eléctrica. Acá yo he representado un campo eléctrico, en este caso es producido por un par de placas paralelas, pero lo que me interesa es que en esta región tenemos un campo eléctrico. Entonces, supongamos que nosotros queremos desplazar una carga Q sub 0, supongamos positiva, a través de este campo eléctrico. Entonces, sobre esta carga positiva, el campo eléctrico va a producir una fuerza eléctrica, que acá yo la representé con color rojo. Entonces, para poder desplazar esta carga desde el punto 1 hasta el punto 2, vamos a tener que aplicar una fuerza externa que como mínimo tendrá que tener el mismo módulo de la fuerza eléctrica. Si la desplazamos a esta carga en equilibrio, es decir, a velocidad constante, tenemos que aplicar una fuerza externa del mismo módulo de la fuerza eléctrica. Y esta fuerza externa realiza un trabajo a lo largo de este desplazamiento.
Nosotros ya sabemos que el trabajo es un mecanismo de intercambio de energía. Entonces, cuando esta fuerza externa realiza trabajo sobre esta carga que nosotros estamos desplazando a lo largo del campo, le estamos transfiriendo energía a esa carga. A esa energía que el sistema carga-campo almacena, le vamos a llamar energía potencial eléctrica. Entonces, el cambio de energía potencial eléctrica que experimenta la carga, que sería la energía potencial eléctrica en el punto 2 menos la energía potencial eléctrica en el punto 1, se define como el trabajo que realiza la fuerza externa para desplazar la carga desde el punto 1 hasta el punto 2 en equilibrio. En general, la fuerza no va a ser constante a lo largo del desplazamiento, entonces para calcular el trabajo tenemos que hacerlo con la fórmula general, que era la integral entre el punto 1 y el punto 2 de la fuerza externa por el desplazamiento elemental de R. Pero como la fuerza externa es opuesta a la fuerza eléctrica, podemos reemplazar la fuerza externa como menos la fuerza eléctrica. Bien, entonces hemos podido expresar el cambio de la energía potencial que experimenta la carga como menos la integral de la fuerza eléctrica por dr, es decir, menos el trabajo que realiza la fuerza eléctrica cuando el cuerpo se desplaza desde el punto 1 hasta el punto 2. La fuerza eléctrica, al igual que la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica, también es una fuerza conservativa y por eso es que le podemos asociar una energía potencial eléctrica en este caso. Entonces, nosotros acá hemos encontrado una expresión para el cambio de energía potencial. Si nosotros quisiéramos definir el valor de la energía potencial en un punto, entonces tenemos que elegir un punto de referencia. Supongamos que nuestro punto 1 sea el punto de referencia. Entonces, la energía potencial en el punto 2, que ahora le llamamos punto P, sería el trabajo que realiza el agente externo para llevar la carga de prueba desde el referencial hasta el punto P. Es exactamente la misma definición anterior, nada más que en este caso el primer punto es el punto de referencia y el segundo punto le llamamos punto P. El punto de referencia sería el punto que elegimos donde la energía potencial de la carga va a valer 0. Esta integral, digamos, esta definición es completamente general, pero si nosotros tenemos que la carga de prueba se mueve dentro del campo generado por otra carga puntual, entonces podríamos reemplazar acá la expresión para la fuerza eléctrica dada por la ley de Coulomb. Y en ese caso, al resolver la integral, nos quedaría que la energía potencial de la carga Q sub 0 en presencia de la carga puntual Q grande sería K por Q sub 0 por Q grande sobre R, donde R representa la distancia entre esas dos cargas. Eso es si se elige el referencial en el infinito. Cuando trabajamos con cargas puntuales es conveniente elegir el referencial en el infinito, pero no siempre es así. Cuando trabajamos, por ejemplo, con dos placas cargadas, en general el punto de energía 0 se elige sobre una de las placas. Bueno, vamos a avanzar y vamos a definir ahora lo que entendemos por potencial eléctrico. Nosotros ya habíamos visto que el campo eléctrico es una propiedad del espacio que rodea a una determinada carga fuente, pero es una propiedad vectorial. Y el campo eléctrico lo habíamos definido como la fuerza por unidad de carga que actúa sobre una carga de prueba ubicada en un determinado punto. Análogamente se define el potencial, pero el potencial también es un campo, pero es un campo escalar. Es una propiedad escalar del espacio que rodea a una determinada distribución de carga fuente. El potencial eléctrico en un punto se define como el cociente entre la energía potencial que adquiere una carga Q sub 0 dividido en el valor de la carga Q sub 0. Cuando nosotros modificamos el valor de esta carga de prueba Q sub 0, la energía potencial de ella se modifica proporcionalmente y entonces este cociente
nos da siempre lo mismo y depende solo de la carga fuente y de la distancia entre la carga fuente y el punto. Efectivamente, si nosotros consideramos dos cargas puntuales, entonces la energía potencial eléctrica de esas dos cargas puntuales la podemos reemplazar acá, que la hemos calculado en la página anterior, y entonces nos queda que el potencial eléctrico producido por la carga puntual Q es K por Q sobre R, donde K es la constante electrostática en el vacío, se supone que estamos en vacío. Q es la carga que genera el potencial eléctrico B y R es la distancia entre esa carga y el punto donde queremos calcular el potencial. A diferencia del campo eléctrico, el potencial es una magnitud escalar, igual que la energía. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el potencial total en un punto, no tenemos que hacer una suma vectorial, porque el potencial no es un vector. Tenemos que hacer una suma algebraica. Si nosotros tenemos varias cargas y cada una de ellas produce un potencial en un punto, el potencial total será la suma algebraica de los potenciales debido a cada una de las cargas presentes. Bien. A partir de la definición de potencial, si despejamos la energía potencial es la carga de prueba multiplicada por el potencial. Entonces, la diferencia de energía entre dos puntos que experimenta una carga, ya habíamos visto que era menos la integral entre el punto de partida y el punto de llegada de la fuerza eléctrica por dr. Si yo reemplazo la energía potencial final como la carga por el potencial en el punto final y la energía potencial inicial como la carga por el potencial inicial, y además reemplazamos la fuerza eléctrica como la carga por el campo eléctrico, al sacar esta carga de acá como factor fuera de la integral y al sacar factor común Q sub 0, la Q sub 0 se cancela. Y entonces llegamos a esta relación que me permite vincular la diferencia de potencial entre dos puntos con la integral del campo eléctrico entre esos dos puntos. Esta expresión, en el caso de que el campo eléctrico sea un campo uniforme, es decir, que no cambie de un punto a otro, en ese caso el campo sale de la integral y la integral de dr me va a dar delta R. Entonces, para el caso de un campo eléctrico uniforme, el campo eléctrico se puede expresar como menos el cambio del potencial eléctrico por unidad de longitud. El signo menos está relacionado con el hecho de que si nosotros nos movemos en el sentido de las líneas de campo, el valor del potencial eléctrico disminuye. El campo eléctrico siempre apunta desde regiones de mayor potencial hacia regiones de menor potencial eléctrico. La unidad del potencial eléctrico es el voltio, y un voltio se define como un joule sobre coulomb. En general, en la vida cotidiana, cuando hablamos de diferencias de potencial, nos referimos a un voltaje. Cuando pensamos en un voltaje, estamos pensando en una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Cuando decimos, por ejemplo, que entre los dos puntos del enchufe hay un voltaje de 220 voltios, lo que estamos diciendo es que entre esos dos puntos existe una diferencia de potencial de 220 voltios. Si nosotros conectamos esos dos puntos a través de un material conductor, entonces la carga se va a mover desde el punto donde esa carga tiene mayor energía potencial hacia el punto donde la carga tiene menor energía potencial. Bien. Una observación: cuando se trabajan con cargas pequeñas, por ejemplo, cuando se trabaja con protones o electrones o iones que tienen 1, 2, 3, 4 cargas elementales, es conveniente utilizar una unidad que se llama electronvoltio. Un electronvoltio sería el cambio de energía potencial eléctrica que experimenta un electrón cuando atraviesa una diferencia de potencial de 1 voltio. Y la equivalencia en el sistema internacional sería un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb.
Es una cantidad de energía pequeñita, pero que es útil cuando trabajamos con cargas que no son muy grandes, es decir, que son un número pequeño de veces la carga elemental, y con potenciales del orden del voltio. Otra cuestión importante es que nosotros al campo eléctrico lo habíamos definido como una fuerza por unidad de carga. Entonces la unidad del campo eléctrico habíamos visto que es Newton sobre Coulomb. Pero como el campo eléctrico también se puede expresar como una diferencia de potencial dividido en una distancia, también se puede expresar el campo eléctrico en voltios por metro. Estas dos unidades son totalmente equivalentes. Bueno, ahora vamos a pasar a otro concepto, que es el concepto de capacidad. Consideremos un sistema formado por dos placas conductoras, ¿sí? Por ejemplo, dos placas planas y paralelas. Una de las placas va a tener una carga más Q y la otra va a tener una carga menos Q, es decir, la misma carga en cada placa, pero de signo contrario. Ya habíamos visto que en este caso, en el espacio entre las placas se generaba un campo eléctrico y que ese campo eléctrico estaba relacionado con la distancia entre placas y con la diferencia de potencial entre ambas placas por esta ecuación. El campo eléctrico era menos la diferencia de potencial entre placas dividido en la distancia entre placas. Acá escribí la misma expresión, pero entre barras, que me está indicando que el módulo del campo eléctrico es el valor absoluto de la diferencia de potencial dividido en la distancia. Entonces, si le llamamos V a la diferencia de potencial y le llamamos directamente D a la distancia entre placas, entonces lo que obtenemos es que para este sistema formado por dos placas planas y paralelas, el campo eléctrico es la diferencia de potencial dividido en la distancia entre placas. Pero también habíamos encontrado que para este sistema el campo eléctrico era igual a la densidad superficial de carga dividido en la permitividad del medio que hay entre las placas. Y a su vez la densidad superficial de carga era carga sobre superficie. Entonces, si nosotros igualamos esta expresión para el campo eléctrico con esta expresión para el campo eléctrico y de ahí despejamos la carga Q, obtenemos que la carga Q, que sería la carga de una de las placas, es epsilon S sobre D por la diferencia de potencial entre placas. Entonces, lo que podemos ver es que la carga que almacena cada placa es directamente proporcional a la diferencia de potencial que se establece entre esas placas. La constante de proporcionalidad depende de la geometría, porque está dependiendo del área de cada placa y de la distancia entre ellas, y también depende del medio que colocamos entre las placas, porque me está apareciendo la permitividad del dieléctrico que hemos colocado entre las placas. Entonces, a esta constante de proporcionalidad le vamos a llamar capacidad. Y vamos a decir que la carga que acumula cada placa es el producto de la capacidad por la diferencia de potencial entre placas. O bien, la capacidad sería el cociente entre la carga y la diferencia de potencial. Este sistema formado por dos placas planas y paralelas con cargas más Q y menos Q, le vamos a llamar un condensador plano. Es un condensador de placas planas y paralelas. Y para ese sistema hemos encontrado que la constante de proporcionalidad, que es C, es epsilon S sobre D. Si reemplazamos epsilon como K epsilon 0, me quedaría que la capacidad de ese capacitor plano es K epsilon 0 S sobre D. Entonces, en resumen, si nosotros disponemos de un sistema formado por dos placas planas y paralelas, lo que hemos encontrado es que al depositar una carga más Q en una placa y una carga menos Q en la otra placa, esa carga es proporcional a la diferencia de potencial que se genera entre las placas y a la constante de proporcionalidad le hemos llamado la capacidad de ese sistema. Entonces la capacidad sería el cociente entre la carga y la diferencia de potencial.
Esa capacidad en el caso del capacitor plano hemos encontrado que es epsilon por el área sobre la distancia entre placas, es decir que está dependiendo de la geometría y del medio que colocamos entre las placas. No vamos a tener la misma capacidad si entre las placas tenemos vacío, aire u otro dieléctrico. En general, podemos tener capacitores que tengan otra forma. Un capacitor se define como un sistema formado por dos conductores en los que depositamos cargas más Q y menos Q. Entonces, siempre ese sistema va a generar una diferencia de potencial entre las placas y la capacidad de ese sistema lo vamos a seguir definiendo como la carga dividido en la diferencia de potencial. Si el capacitor no es plano, ya en la expresión, esta expresión que veíamos acá ya no es válida, pero sí, la de arriba sí, porque esta es la definición general de capacidad para cualquier capacitor. Si bien no se va a cumplir exactamente esta expresión, sí se va a cumplir que la capacidad va a seguir dependiendo de la geometría y del medio existente entre las placas del capacitor. La unidad de la capacidad, ¿sí? Es el faradio. El faradio, como la capacidad es carga sobre voltaje, la capacidad se mide en coulomb sobre voltios. Esa unidad se llama faradio, pero el faradio es una unidad enormemente grande. Entonces, en general, los valores de capacidad que vamos a manejar van a ser del orden del microfaradio o del picofaradio. Bueno, un capacitor, al estar cargado, acumula energía potencial eléctrica. ¿Por qué? Porque hay que realizar un determinado trabajo para llevar las cargas hasta las placas. Porque una vez que ya hay cargas depositadas, la nueva carga que estamos llevando repele a las cargas que estamos transportando y por esa razón hay que hacer un trabajo externo. Vamos directamente a la ecuación. La energía potencial eléctrica almacenada por un capacitor cargado se puede calcular como un medio de la carga de cada placa elevada al cuadrado dividido en la capacidad. O si reemplazamos la carga como C por B, nos puede quedar que esa energía es un medio Q por B o bien un medio C por B cuadrado. Esa es la energía potencial eléctrica almacenada por un capacitor. Cuanto más carga tiene el capacitor, más cantidad es la energía que ese capacitor almacena. Por ejemplo, en el flash de una máquina fotográfica o en el control del televisor se utiliza un capacitor. Cuando ese capacitor se descarga, parte de la energía que tenía almacenada se transforma en luz. Bien, como un ejemplo de aplicación vamos a analizar brevemente el comportamiento eléctrico de la membrana celular. La membrana celular es una membrana que rodea a una célula, ¿no es cierto? Y entonces separa el citosol, que es el medio interior, del medio exterior. Debido a la diferente concentración de iones que hay entre el interior y el exterior de la célula, sobre las superficies que limitan a esta membrana va a haber una cierta densidad superficial de carga. En el interior de la membrana tenemos una densidad superficial de carga negativa, mientras que en el exterior tenemos una carga positiva. Entonces, cada porción de la membrana la podemos modelizar como si fuera un capacitor de placas planas y paralelas. Y estas cargas depositadas en esas placas van a generar un campo eléctrico en el interior de la membrana. El espesor de la membrana celular varía entre unos 8 y unos 12 nanómetros aproximadamente. Y el valor del campo eléctrico que se mide dentro de esa membrana es del orden de 10 a la 7 newton por coulomb. Entonces, como la estamos modelizando como un capacitor de placas planas y paralelas, la diferencia de potencial entre las dos superficies de la membrana será el campo dentro de ella por el espesor de la membrana. Si lo calculamos, eso nos da aproximadamente 0,1 voltio o 100 milivoltios.
Esto es lo que se llama potencial de membrana. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, un ion cargado positivamente que atraviesa la membrana, este ion modifica su energía potencial eléctrica. Por eso es que el flujo de iones a través de la membrana siempre requiere un aporte energético. También es posible estimar la capacidad de la membrana celular. Ya habíamos visto que para un capacitor de placas planas y paralelas la capacidad se podía expresar como la permitividad del medio, que es K_0, por el área de la placa dividido en la distancia entre placas. Es muy común en el caso de la membrana celular hablar de la capacidad específica, que es la capacidad por unidad de área. Simplemente la obtenemos si a esta superficie o área la pasamos dividiendo, y entonces nos queda K_0 sobre D. En el caso de la membrana celular, el valor de la constante dieléctrica es aproximadamente 9. Entonces, si reemplazamos la permitividad del vacío y el espesor típico de la membrana, obtenemos una capacidad del orden de 8 por 10 a la menos 3 faradios por metro cuadrado, o bien 0,8 microfaradios por centímetro cuadrado. Este valor que lo hemos obtenido modelizando la membrana como si fuera un capacitor de placas planas y paralelas, es un valor bastante próximo al que se mide experimentalmente. Experimentalmente se obtiene más o menos 1 microfaradio por centímetro cuadrado. Hay algunas células en las que se observa que la capacidad específica es mucho menor, y eso lo podemos atribuir a que algunas de estas células están rodeadas por una capa aislante, que es una capa de mielina. Eso aumenta el espesor de la membrana aproximadamente unas 200 veces, y como la capacidad es inversamente proporcional al espesor, lo que se observa justamente es que el valor de la capacidad específica disminuye 200 veces con respecto a las membranas, a las células sin mielina. Bueno, también es posible calcular cuánto vale la densidad superficial de carga, es decir, la carga por unidad de superficie. La carga la podemos expresar como la capacidad por la diferencia de potencial, pero la capacidad sobre la superficie es la capacidad específica, y a su vez la diferencia de potencial es el campo por el espesor. Entonces, como ya conocemos la capacidad específica, el campo y el espesor, podemos calcular la densidad superficial de carga en la membrana, que nos da del orden de 10 a la menos 3 coulomb por metro cuadrado. Eso sería todo